El cronómetro se detuvo en octubre del 75 y durante un instante el estadio quedó en pausa. En el Prefontaine Classic, el 5 de julio de 2025, nadie esperaba que ese número estuviera acompañado por el nombre de Melissa Jefferson Wooden. No porque el tiempo fuera inalcanzable, sino porque el guión ya parecía escrito. La conversación previa giraba en torno a otras figuras. Se analizaban estadísticas, salidas explosivas, probabilidades de medalla. Se hablaba con firmeza de Julien Alfred, una de las arrancadoras más consistentes del circuito. También se mencionaban los nombres habituales del sprint internacional, y como casi siempre, el foco mediático estadounidense orbitaba alrededor de Zachary Richardson, estuviera o no en la línea de salida. Melissa no era el centro del análisis. Ni siquiera era el debate secundario. Pero cuando sonó el disparo y la carrera avanzó, algo empezó a cambiar. Su reacción no fue la más rápida. Nunca ha sido su sello distintivo. Sin embargo, a los 30 metros ya estaba conectada con el grupo. A los 50, su postura se estabilizó con una limpieza técnica evidente. Y a partir de los 60 metros, su progresión fue firme, casi inevitable. No hubo ansiedad en su braceo. No hubo tensión excesiva en los hombros. No hubo inclinación desesperada hacia la meta. Cada paso parecía medido. Cada fase ejecutada con precisión. Cuando cruzó la línea, el tiempo apareció en la pantalla como si alguien hubiera cometido un error. Octubre del 75. La reacción del estadio fue extraña. Primero confusión. Luego murmullo. Finalmente, comprensión. Lo que acababa de ocurrir no era un accidente. Lo más impactante no fue la marca, sino su actitud. No celebró como quien acaba de lograr lo imposible. No gritó. No se desplomó sobre la pista. Solo asintió levemente, con una serenidad que transmitía algo muy distinto. Esto estaba dentro de su plan. Y esa serenidad fue lo que realmente descolocó a sus rivales. Porque el sprint femenino es una disciplina feroz. Se decide en menos de 11 segundos. Un mal apoyo en la salida, una fase de transición mal gestionada, una pérdida mínima de frecuencia, y la oportunidad desaparece. En ese contexto, mantener la calma es un arma. Melissa no corrió desde la urgencia. Corrió desde la certeza. Muchos calificaron el resultado como sorpresa. Pero esa palabra simplifica demasiado lo que ocurrió. Una sorpresa implica azar. Lo de Jefferson Wooden fue consecuencia. Durante años compitió sin titulares. Ganó carreras que no generaron debate nacional. Perdió otras que no salieron en los resúmenes. Entrenó sin que cada sesión fuera documentada. Fue construyendo una base técnica y mental lejos del ruido. Y en el atletismo, el ruido no gana carreras. El reloj sí. Estados Unidos llevaba tiempo buscando estabilidad en los 100 metros femeninos. Desde la época de Carmelita Jeter y más tarde Tori Bowie, el país ha tenido talento extraordinario, pero no siempre regularidad dominante. Ha habido estrellas brillantes, pero pocas estructuras constantes. Lo que Melissa insinuó en Eugene fue algo distinto, consistencia potencial. El octubre del 75 no se sintió como un pico aislado. Se sintió como la culminación lógica de una evolución silenciosa. No fue una irrupción repentina, sino una revelación tardía. Porque ella ya había sido campeona nacional. Ya había corrido tiempos rápidos con viento favorable. Ya había vestido el uniforme de Estados Unidos en grandes escenarios. Lo que cambió no fue su capacidad física. Fue su consolidación mental. En Prefontaine no parecía estar buscando validación. Parecía estar confirmando algo que solo ella sabía. Ese matiz lo cambia todo. Cuando una atleta corre intentando demostrar que pertenece, su energía se dispersa. Cuando corre sabiendo que pertenece, ejecuta. Y ejecutar es exactamente lo que hizo. Desde ese instante, el panorama del sprint femenino estadounidense comenzó a reajustarse. Ya no se trataba solo de figuras mediáticas o de potencial explosivo. Había aparecido una competidora que combinaba técnica refinada, equilibrio emocional y ambición silenciosa. El estadio tardó unos segundos en comprenderlo. Pero el reloj no dudó. Octubre del 75 no fue un grito. Fue una afirmación. Y lo más inquietante para el resto del mundo no es que haya ganado esa noche.
Es que parecía completamente preparada para hacerlo. Mucho antes de que el octubre del 75 la colocara en el centro de la conversación internacional, Melissa Jefferson Wooden ya estaba en pleno proceso de transformación. No ocurrió de forma explosiva ni mediática. Fue un crecimiento progresivo, casi invisible para el gran público. Su camino no siguió la ruta tradicional de las grandes fábricas del sprint universitario estadounidense. Mientras muchas futuras estrellas elegían programas con infraestructura histórica y exposición constante, ella optó por Coastal Carolina University. Una decisión que, vista desde fuera, parecía menos estratégica en términos de proyección. Pero terminó siendo fundamental para su identidad competitiva. En Coastal no había narrativa garantizada. No había titulares automáticos. Allí debía demostrar cada avance en la pista, sin la protección de una marca universitaria dominante. Ese entorno exigía responsabilidad individual, mejorar técnica, desarrollar fuerza específica, perfeccionar la salida y entender el ritmo completo de los 100 metros. El primer gran aviso llegó en pista cubierta. En el NCAA Indoor Championships, sorprendió al ganar los 60 metros con 7 y 9 segundos. No figuraba como favorita clara. No era el nombre repetido en análisis previos. Pero cuando la final exigió precisión, respondió con control. Ese triunfo cambió la percepción nacional sobre ella. De promesa universitaria pasó a nombre emergente en el sprint estadounidense. Sin embargo, el verdadero valor de esa victoria no fue el título en sí, sino lo que reveló, capacidad de competir bajo presión sin alterar su estructura técnica. En los 60 metros, donde la salida y la transición inicial son determinantes, mostró madurez impropia de una atleta aún en formación. Al aire libre, la progresión continuó. Registró un octubre del 69 con viento favorable en los 100 metros. Aunque la marca no fue oficial por exceso de viento, dejó claro que su techo de velocidad era elevado. No era simplemente eficiente en distancias cortas, podía sostener potencia hasta la fase final. Poco después conquistó el Campeonato Nacional Estadounidense en los 100 metros, asegurando su presencia en el Mundial de 2022. El escenario parecía perfecto para consolidar su irrupción internacional. Pero el deporte rara vez respeta expectativas lineales. En aquel campeonato no logró avanzar a la final. En una disciplina donde cada centésima define carreras, un pequeño desajuste puede alterar todo. Y cuando eso ocurre en un evento global, el foco mediático se desplaza rápidamente hacia nuevas historias. Ese momento fue decisivo. En lugar de dramatizar la derrota o buscar explicaciones externas, Jefferson Wooden optó por análisis interno. Ajustó su fase de aceleración. Trabajó en la estabilidad de cadera. Refinó la transición entre los 40 y 70 metros, ese tramo donde muchas velocistas pierden eficiencia por tensión acumulada. Entre 2022 y 2025 no hubo una reinvención espectacular en redes sociales ni un cambio radical de imagen pública. Hubo algo más complejo, evolución técnica silenciosa. Su braceo se volvió más económico. Su contacto con la pista más eficiente. Su postura en la fase final más sólida. Empezó a correr no solo con potencia, sino con economía mecánica. Ese detalle explica la diferencia entre correr rápido y ganar en campos profundos. También hubo un cambio simbólico, adoptó oficialmente el nombre Melissa Jefferson Wooden. Más que una modificación formal, marcó un punto de madurez. Representó una etapa donde dejó de competir como revelación joven y empezó a consolidarse como profesional consciente de su trayectoria. A lo largo de ese periodo, acumuló experiencia en rondas múltiples, en viajes internacionales, en escenarios donde el ruido externo puede desestabilizar. Aprendió a dosificar energía en semifinales. Aprendió a no sobrecargar la salida. Aprendió que el sprint no se gana solo con agresividad, sino con control. Cuando regresó a grandes reuniones internacionales, su perfil era distinto. No era la atleta que sorprendía por talento crudo. Era una competidora estructurada. Y eso es lo que el público muchas veces no percibe hasta que aparece un octubre del 75 en pantalla. Ese tiempo no surgió de una noche inspirada. Fue la consecuencia de 3 temporadas acumulando ajustes microscópicos. Cada error en 2022 se convirtió en aprendizaje. Cada carrera sin final global reforzó su disciplina.
Mientras otras velocistas absorbían atención mediática, ella acumulaba fundamentos. Por eso su victoria posterior no puede entenderse como explosión inesperada. Es el resultado de una construcción metódica lejos del foco constante. Una atleta que prefirió progresar antes que proclamarse. Y cuando una velocista combina velocidad natural con paciencia estratégica, el resultado no suele ser momentáneo. Suele ser el inicio de algo más estable. El octubre del 75 en el Prefontaine Classic no solo cambió la percepción pública sobre Melissa Jefferson-Guden. Cambió su posición dentro del sprint mundial. A partir de ese momento dejó de ser una alternativa sólida y pasó a ser referencia directa. Y en los 100 metros femeninos, eso significa presión inmediata. Cuando una atleta sorprende, corre con libertad. Cuando ya ha demostrado que puede ganar en un campo profundo, cada carrera se convierte en confirmación. Las rivales analizan su salida, su transición, su cierre. Los entrenadores ajustan estrategias en función de su presencia. Ahora la observan. En la élite, sostener es más difícil que irrumpir. No basta con una gran noche. Se exige repetición, marcas constantes por debajo de octubre del 80, estabilidad en rondas múltiples, fortaleza mental en finales donde la tensión es extrema. Atletas como Julien Alfred han construido su reputación sobre regularidad y eficiencia. Figuras mediáticas como Zachary Richardson dominan conversación y espectáculo. Jefferson-Guden representa otro modelo, ejecución silenciosa. En Eugene no hubo descontrol técnico. No hubo ansiedad en el braceo ni pérdida de forma en los últimos metros. Eso sugiere algo importante, su estructura está consolidada. Pero el verdadero examen empieza ahora. Después de un octubre del 75, cada carrera será comparada con ese estándar. Un octubre del 88 ya no será rápido, sino ¿por qué no más? Esa es la naturaleza del sprint, cruel, directa, numérica. Estados Unidos ha tenido grandes velocistas desde la era de Carmelita Jeter, pero la continuidad absoluta siempre ha sido el desafío. Si Melissa convierte su rendimiento en una temporada consistente, su nombre dejará de asociarse con sorpresa y pasará a asociarse con fiabilidad. Y eso es lo que define a una contendiente real. No se trata solo de buscar marcas históricas. Se trata de ejecutar cuando el cuerpo está fatigado, cuando el viento no ayuda, cuando la presión mediática pesa. Se trata de repetir bajo condiciones variables. Lo que juega a su favor es su perfil psicológico. Ya vivió el contraste entre expectativa y silencio. Ya aprendió a competir sin titulares. Esa experiencia reduce el impacto de la euforia actual. El octubre del 75 fue el punto visible. La verdadera historia será lo que haga después. Si consigue sostener ese nivel, el sprint femenino estadounidense no tendrá solo una figura mediática, sino una base competitiva sólida. Y cuando vuelva a correr por debajo de octubre del 80, nadie hablará de sorpresa. Hablarán de consistencia.